El mensaje llegó a las 2:17 de la madrugada y no era para él. Lo inquietante no era el contenido, era que había sido enviado desde un teléfono que, según su dueña, nunca soltaba ni para dormir. Y lo más perturbador, era que el mensaje parecía haber sido escrito mientras ella estaba abrazándolo. Esa fue la primera vez que Julián pensó en rechazar un caso antes siquiera de aceptarlo. Julián Vargas llevaba 11 años siendo detective privado. No era el típico investigador de películas con gabardina y cigarrillos encendidos en la penumbra. Era más silencioso, más invisible, más peligroso, porque observaba lo que nadie más notaba. Se especializaba en una sola cosa: infidelidades. Y con el tiempo había aprendido que la traición rara vez empezaba en una cama. Casi siempre comenzaba en detalles tan pequeños que la mayoría de personas los ignoraba hasta que era demasiado tarde. Su oficina estaba en el cuarto piso de un edificio antiguo, con ventanas que daban a una avenida donde el tráfico nunca descansaba. Desde ahí podía ver cómo las luces de los autos se convertían en líneas borrosas cada vez que llovía. Le gustaba ese efecto. Decía que le recordaba cómo la verdad también podía distorsionarse dependiendo de quién la mirara. Aquella mañana, el sonido de la cafetera fue interrumpido por 3 golpes suaves en la puerta. ¿Señor Vargas? La voz sonaba firme, pero cargaba un temblor que solo alguien acostumbrado a escuchar mentiras podía detectar. Pase, respondió sin levantarse. La mujer que entró parecía salida de una revista de estilo de vida perfecto. Cabello impecable, ropa elegante, postura segura. Pero sus manos la traicionaban. Se retorcían entre sí como si intentaran escapar de su propio cuerpo. Mi nombre es Laura Méndez, dijo. Creo que mi esposo me está engañando. Julián no respondió de inmediato. Solo observó. Siempre observaba primero. ¿Por qué lo cree?, preguntó finalmente. Laura inhaló profundo. Sus ojos brillaban, pero no de lágrimas, de miedo. Porque todo es demasiado perfecto. Julián alzó una ceja. Esa no era una respuesta común. Explíquese. Ella dudó. Miró el suelo. Luego volvió a levantar la mirada, como si reunir valor fuera un acto físico. Mi esposo, Daniel, es un hombre increíble. Cariñoso. Presente. Nunca llega tarde. Nunca oculta su celular. Siempre sabe dónde estoy y yo sé dónde está él. Nuestra relación es perfecta. Julián apoyó lentamente la taza sobre el escritorio. Entonces, ¿qué está mal? Laura apretó los labios. Hace 2 semanas desperté en la madrugada. Daniel estaba dormido a mi lado. Lo recuerdo perfectamente, estaba abrazándome. Hizo una pausa. Su respiración comenzó a agitarse. Pero su teléfono vibró. No suele dejarlo en sonido. Nunca. Esa noche sí. Julián sintió un leve hormigueo en la nuca. Su instinto empezaba a activarse. ¿Y qué decía el mensaje? Laura tragó saliva. Decía, extraño cómo sonríes cuando estás conmigo. Ojalá pudiéramos vernos sin que ella sospeche. El silencio cayó como un objeto pesado entre ambos. ¿Lo enfrentó?, preguntó Julián. No. ¿Por qué? Porque el mensaje fue enviado a las 2:17 de la madrugada. Julián frunció el ceño. ¿Y? Laura lo miró fijamente. A esa hora, él estaba dormido abrazándome. Durante varios segundos, Julián no dijo nada. Solo escuchó el sonido lejano de los autos y el tic-tac del reloj colgado en la pared.
Había visto engaños de todas las formas imaginables. Personas con dobles vidas, cuentas secretas, teléfonos ocultos dentro de autos, amantes viviendo en otras ciudades, pero aquello no encajaba en ningún patrón. ¿Pudo haber sido un error?, preguntó finalmente. Laura negó con la cabeza. Revisé el número. Está guardado con un nombre falso. Pero cuando llamé desde otro teléfono, una mujer contestó y preguntó por Daniel. El detective sintió como algo dentro de él se tensaba. No era solo curiosidad profesional. Era esa sensación que aparecía cuando un caso escondía algo más profundo de lo que parecía. Necesito que me diga todo lo que recuerde, dijo. Laura asintió. Daniel es arquitecto. Trabaja desde casa la mayor parte del tiempo. Nunca ha cambiado sus rutinas. Sigue llegando a casa a la misma hora. Sigue siendo el mismo esposo atento de siempre, incluso más. ¿Más? Sí, últimamente es demasiado detallista. Flores sin motivo. Mensajes durante el día. Viaje sorpresa. Es como si, dudó, como si estuviera compensando algo que yo no puedo ver. Juliana notó cada palabra. Pero en su mente, otra pregunta comenzaba a formarse. ¿Puedo revisar el mensaje? Laura deslizó su celular sobre el escritorio. Julián lo tomó con cuidado. Observó la conversación. Era corta. Precisa. Demasiado limpia, como si alguien hubiese borrado todo lo que no debía verse. Pero algo llamó su atención. El horario de conexión. El mensaje había sido enviado exactamente a las 2:17 y leído a las 2:18. ¿Daniel suele dormir profundamente?, preguntó. Sí. Es imposible despertarlo. Julián apoyó el teléfono y entrelazó los dedos. Señora Méndez, ¿usted confía en su esposo? La pregunta pareció golpearla más fuerte que cualquier acusación. Confiaba, susurró. El seguimiento comenzó 2 días después. Daniel Méndez vivía en un barrio donde las casas parecían diseñadas para comerciales de televisión. Jardines perfectos. Ventanas impecables. Sonrisas saludando desde los porches. Julián estacionó su auto frente a una cafetería, desde donde tenía vista directa a la casa. Sacó su cámara, su libreta y su paciencia. Durante horas, no ocurrió nada. Daniel salió de casa a las 9:02. Saludó al portero. Besó a su esposa antes de irse. Manejó directo a una obra en construcción. Habló con trabajadores. Revisó planos. Almorzó solo. Regresó a casa a las 6:11. Rutina perfecta. Vida perfecta. Mentira perfecta, pensó Julián. El tercer día decidió acercarse más. Siguió a Daniel hasta un supermercado. Observó cómo elegía productos con una atención casi obsesiva. Comparaba precios. Revisaba etiquetas. Tomaba fotos de listas en su celular antes de colocar cosas en el carrito. Un esposo ejemplar. Pero entonces ocurrió algo mínimo. Tan pequeño que cualquier otra persona lo habría ignorado. Daniel recibió un mensaje. Lo leyó. Y por una fracción de segundo, su sonrisa desapareció. No fue tristeza. No fue enojo. Fue miedo. Julián lo vio reflejado en el vidrio de una vitrina. Y supo que había encontrado la primera grieta. Esa noche, el detective decidió revisar la información digital que Laura había logrado obtener. Historial de conexiones. Horarios. Registros de actividad. Y entonces, lo encontró. Un patrón.
Los mensajes siempre aparecían cuando Daniel estaba físicamente con Laura. Nunca cuando estaba solo. Julián sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Eso no tenía sentido. O alguien estaba manipulando el teléfono. O Daniel llevaba una doble vida tan perfectamente sincronizada que rozaba lo imposible. Mientras analizaba los datos, algo más llamó su atención. Había un segundo dispositivo vinculado a la cuenta del teléfono. Un dispositivo que se conectaba desde ubicaciones diferentes, pero exactamente a las mismas horas en que Daniel estaba con su esposa. Julián dejó de escribir. Miró la pantalla en silencio. Luego murmuró algo que no solía decir en voz alta. Esto no es solo una infidelidad. Tomó el expediente. Revisó nuevamente los registros. El segundo dispositivo acababa de conectarse otra vez. Y esta vez, lo hizo desde una dirección que Julián reconoció de inmediato. Porque pertenecía a un lugar donde, según Laura, Daniel jamás había estado. El detective tomó su abrigo lentamente. Sabía que acababa de cruzar una línea peligrosa. Y lo que más le inquietaba, no era descubrir quién mentía. Era descubrir por qué alguien estaba creando una mentira tan perfecta que parecía diseñada para destruir algo mucho más grande que un matrimonio. La dirección del segundo dispositivo pertenecía a un edificio que, en teoría, no tenía nada que ver con Daniel Méndez. Era un centro médico especializado en terapias neurológicas. Y según Laura, su esposo jamás había estado enfermo. Julián observó el edificio desde el otro lado de la calle, con la sensación incómoda de estar entrando en un territorio donde las respuestas rara vez eran simples. El lugar no tenía el aspecto frío de un hospital tradicional. Era moderno, silencioso, con ventanales enormes que dejaban ver salas iluminadas por una luz blanca demasiado perfecta para resultar tranquilizadora. Revisó nuevamente los registros en su tablet. El segundo dispositivo se conectaba a la misma red del centro médico, siempre entre las 2 y las 3 de la madrugada. Exactamente cuando Daniel supuestamente dormía junto a su esposa. Esto ya no es coincidencia, murmuró. Guardó el dispositivo, ajustó el cuello de su abrigo y cruzó la calle. Dentro, el aire olía a desinfectante y café recién hecho. La recepcionista levantó la vista con una sonrisa automática. Buenos días, ¿tienes cita? Julián mostró una credencial genérica que utilizaba en investigaciones. Estoy buscando información sobre un paciente. Daniel Méndez. La sonrisa de la mujer desapareció apenas 1 milímetro, suficiente para que Julián no notara. No podemos compartir información médica, respondió con un tono cuidadosamente neutro. Entiendo, dijo él con calma. Solo necesito confirmar si alguna vez has sido atendido aquí. La recepcionista revisó la pantalla frente a ella. Sus dedos se movieron rápido. Demasiado rápido. No tenemos registros con ese nombre. Julián asintió lentamente. Gracias. Se dio media vuelta, pero antes de llegar a la puerta, vio algo reflejado en el vidrio. Un hombre vestido con bata médica observándolo desde un pasillo lateral. Y cuando sus miradas se cruzaron, el hombre retrocedió inmediatamente. Esa reacción fue suficiente. Esa misma tarde, Julián decidió intensificar la vigilancia. Instaló un sistema de seguimiento remoto en el vehículo de Daniel y comenzó a reconstruir sus rutas con precisión milimétrica. Durante los siguientes días, todo parecía normal. Trabajo. Casa. Compras. Salidas ocasionales con Laura. Pero entonces apareció otro patrón.
Cada martes y jueves, el auto de Daniel realizaba un desvío de exactamente 9 minutos antes de regresar a casa. 9 minutos. Ni uno más. Ni uno menos. Julián revisó los mapas una y otra vez hasta encontrar el punto exacto. Un estacionamiento subterráneo en las cercanías del centro médico. Sin cámaras públicas. Sin registro visible. Sin razón aparente. La noche del jueves, Julián decidió seguirlo personalmente. La lluvia caía con esa intensidad suave que convertía la ciudad en un reflejo borroso de luces y sombras. Era el clima perfecto para pasar desapercibido. Daniel ingresó al estacionamiento a las 7:43 de la tarde. Julián esperó 10 segundos antes de entrar. El lugar estaba casi vacío. Solo 3 autos ocupaban el nivel principal. Las luces fluorescentes parpadeaban con un zumbido constante que parecía amplificar cada latido del corazón. Vio a Daniel descender de su vehículo. Miró a su alrededor. Luego caminó hacia un ascensor lateral. Julián lo siguió a distancia, ocultándose detrás de una columna. Cuando Daniel presionó el botón del ascensor, algo ocurrió. Sacó su teléfono. Lo desbloqueó. Y su expresión cambió por completo. La serenidad que siempre mostraba desapareció, reemplazada por una angustia cruda, vulnerable, casi desesperada. Julián sintió un nudo en el estómago. Porque había visto esa expresión antes. Era la cara de alguien que estaba a punto de perder algo, o a alguien. El ascensor se cerró. Julián corrió hacia él, pero cuando llegó, la pantalla digital mostraba un destino que no aparecía en el panel de botones. Piso -3. El estacionamiento solo tenía 2 niveles subterráneos. El detective retrocedió lentamente. Algo en ese lugar no encajaba. Y su instinto, ese que nunca fallaba, le gritaba que estaba entrando en un terreno donde las reglas normales no aplicaban. Esa noche, revisó nuevamente todos los archivos digitales que había recopilado. Fue entonces cuando encontró el error. No en Daniel. En Laura. Había inconsistencias en sus horarios laborales. Pequeñas lagunas de tiempo que ella no había mencionado. Nada grave, pero lo suficiente para despertar sospechas. Julián decidió investigarla también. No era algo que disfrutara hacer. Pero su experiencia le había enseñado que en los casos de infidelidad, la verdad rara vez pertenecía a una sola persona. 2 días después, siguió a Laura desde su oficina. Ella condujo hacia una zona residencial antigua, muy diferente al barrio donde vivía con Daniel. Calles estrechas, casas desgastadas por el tiempo, ventanas con cortinas cerradas incluso a plena luz del día. Laura estacionó frente a una vivienda pequeña y bajó del auto con una caja en las manos. Julián observó cómo tocaba la puerta con un gesto que parecía demasiado familiar. La puerta se abrió. Y quien apareció del otro lado no era un amante. Era una niña. No debía tener más de 7 años. La niña sonrió y abrazó a Laura con una confianza que solo existe cuando alguien es parte permanente de tu vida. El detective sintió cómo su mente comenzaba a reorganizar cada pieza del rompecabezas. Laura entró a la casa. Y 15 minutos después salió, llorando. Esa noche, Julián se quedó mirando el expediente abierto sobre su escritorio durante horas. Ya no estaba investigando una posible infidelidad. Estaba investigando un matrimonio lleno de secretos que ninguno de los dos parecía dispuesto a confesar. Y entonces ocurrió algo que cambió todo. Su computadora recibió una notificación.
Acceso detectado al archivo del caso. Desde una red externa. Julián revisó la dirección IP. No la reconocía. Pero lo que realmente lo alarmó fue el mensaje que apareció segundos después en su pantalla. Solo 5 palabras. Deja de seguir investigando ahora. El detective se quedó inmóvil. No era la primera vez que recibía amenazas. Pero sí era la primera vez que alguien sabía exactamente qué caso estaba investigando y cómo acceder a sus archivos. Respiró profundo. Cerró la laptop. Luego la abrió nuevamente. Y decidió hacer lo que siempre hacía cuando alguien intentaba asustarlo. Ir más profundo. Revisó nuevamente los registros del segundo dispositivo vinculado al teléfono de Daniel. Logró rastrear una copia de seguridad oculta en un servidor en la nube. Descargó los archivos. Y lo que encontró hizo que su sangre se helara. No eran mensajes románticos. No eran conversaciones secretas. Eran registros médicos. Informes neurológicos. Evaluaciones psicológicas. Y un documento marcado como Protocolo de Memoria Asistida, Paciente, DM. Julián dejó de respirar por un segundo. Pero lo peor estaba en la última página. Una nota escrita por un especialista. Paciente muestra deterioro acelerado. La intervención debe mantenerse en secreto para evitar trauma emocional en la pareja. El detective se recostó en su silla, sintiendo como el peso del caso cambiaba por completo. Porque si aquello era cierto, entonces alguien estaba construyendo una mentira cuidadosamente diseñada. No para engañar, sino para proteger algo. O a alguien. Pero justo cuando pensaba haber entendido la dirección del caso, apareció el último archivo. Un video. Grabado apenas 3 días antes. Julián dudó antes de reproducirlo. Sabía que, después de verlo, ya no habría vuelta atrás. Presionó play. La imagen mostró una habitación blanca. Daniel estaba sentado frente a una cámara. Lucía agotado. Confundido. Asustado. Miró directamente al lente. Y dijo algo que hizo que Julián sintiera un escalofrío recorrerle todo el cuerpo. Si estás viendo esto, significa que ya olvidé todo otra vez. La pantalla se quedó en silencio. Daniel respiró temblorosamente. Y añadió. Y significa que Laura volvió a mentirme para que no descubra la verdad. La grabación se cortó abruptamente. Julián se quedó inmóvil, mirando la pantalla negra. Porque acababa de entender algo que convertía todo el caso en una bomba emocional a punto de estallar. No estaba investigando una infidelidad. Estaba investigando una relación donde la verdad podía destruir a ambos. Y mientras su mente intentaba procesarlo todo, su teléfono vibró. Era un mensaje de Laura. Solo decía: creo que Daniel sabe que lo estamos investigando, y tengo miedo de lo que pueda hacer. El mensaje de Laura llegó a las 11:46 de la noche. Creo que Daniel sabe que lo estamos investigando, y tengo miedo de lo que pueda hacer. Julián lo leyó 3 veces. No porque no lo entendiera, sino porque su instinto le decía que esa frase escondía algo que Laura todavía no estaba lista para admitir. Marcó su número inmediatamente. ¿Dónde estás?, preguntó sin rodeos. Hubo un silencio breve al otro lado de la línea. Luego, la voz de Laura sonó quebrada. En casa, pero Daniel no está.
¿Cuándo salió? Hace una hora, y dejó algo en la mesa del comedor. ¿Qué cosa? Laura tardó unos segundos en responder. Un sobre, con mi nombre. Julián condujo hasta la casa de los Méndez bajo una lluvia que parecía anticipar una tormenta mayor. Cuando Laura abrió la puerta, su expresión confirmó lo que él ya sospechaba. Algo se había roto. La casa seguía siendo perfecta. Impecable. Ordenada. Pero el silencio era distinto. Era el tipo de silencio que solo aparece cuando una verdad está a punto de salir a la superficie. Laura lo llevó al comedor. El sobre estaba ahí. Intacto. No he podido abrirlo, susurró ella. Julián lo tomó con cuidado y se lo devolvió. Debe hacerlo usted. Laura dudó. Sus manos temblaban tanto que el papel crujía con cada movimiento. Finalmente, abrió el sobre. Dentro había una carta y un pequeño dispositivo USB. Laura comenzó a leer en voz alta. Laura. Si estás leyendo esto, significa que fallé otra vez. Significa que el tiempo volvió a ganarme. Laura se detuvo. Su respiración se volvió irregular. Julián no dijo nada. Solo esperó. Ella continuó. Sé que prometiste protegerme de esto. Sé que prometimos vivir como si todo estuviera bien. Pero también sé que cada vez que olvido, tú cargas con todo el dolor sola. Las lágrimas comenzaron a caer silenciosamente por su rostro. El doctor dice que mi memoria seguirá deteriorándose. Que habrá días en los que no recordaré quién eres, ni quién soy yo. Por eso acepté el protocolo. Por eso acepté que construyeras una historia que me permitiera seguir amándote sin miedo. Laura dejó de leer. Sus rodillas cedieron lentamente hasta que terminó sentándose en el suelo. Yo, solo quería que fuera feliz, susurró. Julián sintió un peso en el pecho. Pero sabía que la carta aún no terminaba. Siga leyendo, dijo con suavidad. Laura respiró profundo y continuó. Pero alguien descubrió el tratamiento. Y ahora cree que puede usarlo para algo más. Julián levantó la mirada de inmediato. Si ves esto, probablemente ya comenzaron a manipular mis recuerdos. No solo para borrar, sino para insertar cosas que nunca ocurrieron. Laura dejó caer la carta. No, no puede ser. Julián tomó el USB y lo conectó a su laptop. Dentro había varios archivos. Videos. Registros médicos. Y un documento titulado Programa Experimental de Reconfiguración Emocional. Antes de que pudiera abrirlo, el sonido de un auto deteniéndose frente a la casa hizo que ambos levantaran la cabeza. Las luces atravesaron las cortinas como cuchillas de luz blanca. Laura palideció. Es él. La puerta principal se abrió segundos después. Daniel entró lentamente, empapado por la lluvia. Su mirada recorrió la habitación hasta detenerse en Julián. Y luego en Laura. No parecía enojado. Parecía perdido. ¿Quién es él?, preguntó con voz baja. Laura comenzó a llorar. Daniel, por favor. Él la miró como si estuviera observando a una completa desconocida. ¿Nos conocemos? El silencio fue devastador. Laura llevó una mano a su boca para contener un sollozo que terminó escapando igual.
Julián sintió como cada pieza del rompecabezas encajaba y al mismo tiempo se desmoronaba. Pero entonces Daniel dijo algo que cambió todo. Recibí una llamada, me dijeron que viniera a casa inmediatamente. Julián se tensó. ¿Quién lo llamó? Daniel frunció el ceño. No lo recuerdo, solo recuerdo que me dijeron que mi esposa me estaba traicionando. Laura levantó la mirada, horrorizada. Eso no es cierto. Daniel retrocedió un paso, confundido. Entonces, ¿por qué siento que sí lo es? Julián abrió rápidamente uno de los archivos del USB. Era un informe técnico. Confirmaba lo que temía. El centro médico no solo trataba el deterioro de memoria. Estaba probando un método para modificar asociaciones emocionales, reescribiendo recuerdos para alterar sentimientos. Alguien está intentando hacerle creer que usted es infiel, para romper su vínculo con su esposa, dijo Julián. Daniel lo miró sin comprender. ¿Por qué alguien haría eso? Julián revisó otro archivo. Y encontró el nombre de la empresa que financiaba el programa. Una corporación farmacéutica que había perdido millones en ensayos fallidos y necesitaba demostrar que su tecnología funcionaba. Porque si logran demostrar que pueden reescribir emociones, pueden controlar decisiones humanas, respondió finalmente. Laura comenzó a temblar. Yo firmé el consentimiento, pero solo para el tratamiento de memoria, nunca para esto. Daniel la observó con lágrimas contenidas. ¿Me mentiste, para salvarme? Laura asintió, incapaz de hablar. El silencio que siguió fue más doloroso que cualquier grito. Pero entonces Daniel hizo algo inesperado. Caminó lentamente hacia ella. No recuerdo nuestra historia, dijo con voz quebrada. Pero si elegiste mentirme para protegerme, entonces debiste amarme mucho. Laura rompió en llanto. En ese momento, el teléfono de Julián vibró. Un mensaje anónimo. Devuelva el dispositivo. Este experimento no puede hacerse público. Julián apagó la pantalla sin responder. Había tomado su decisión. Durante las siguientes semanas, utilizó cada contacto que tenía para filtrar la información a periodistas, autoridades médicas y organizaciones éticas. El escándalo explotó rápidamente. El centro fue clausurado. La empresa enfrentó demandas millonarias. Y el programa experimental desapareció antes de poder completarse. 3 meses después, Julián recibió una postal. Era una fotografía sencilla. Daniel y Laura estaban sentados en un parque. Él sonreía, aunque su mirada parecía buscar constantemente algo que no lograba recordar. En la parte trasera, Laura había escrito: Daniel aún olvida cosas todos los días. A veces me pregunta quién soy. Y cada vez, vuelvo a contarle nuestra historia desde el principio. Porque descubrí que el amor no es recordar a alguien. Es elegirlo incluso cuando tu memoria te abandona. Julián dejó la postal sobre su escritorio y miró por la ventana, donde la lluvia comenzaba a caer otra vez. Durante años creyó que su trabajo consistía en descubrir mentiras. Pero aquel caso le enseñó algo que jamás olvidaría. A veces, las mentiras no nacen para destruir la verdad. A veces nacen para proteger lo único que queda cuando la verdad duele demasiado. Y comprendió que la traición más peligrosa no siempre es entre dos personas, sino entre lo que recordamos y lo que elegimos sentir.